Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Entonces, hoy vamos a hablar de la nueva red Clubhouse. Y bueno, Iri me invitó, Sí, ella fue quien me invitó a la red. Yo ya la estaba como indagando un poco, pero no sabía, no tenía quien me invite. Mi hermano también estaba en las mismas y todo el equipo. Entonces, ahí estamos viendo las oportunidades que hay en esta nueva red que subió por las nubes desde este enero, ¿no? ¿Tú cuándo entraste, Iri, a la red? yo entré también como este año a principios, más o menos, creo que entré en diciembre. Una amiga muy cercana viajó a los Estados Unidos y tiene familia en Estados Unidos, que fue por donde empezó la red y es donde tiene más usuarios. En estos momentos una red que el 50% de sus usuarios están en Estados Unidos, pero viene creciendo también en español, pues somos uno de los idiomas más hablados en el mundo, entonces somos de los primeros en llegar también a este tipo de redes. Me invitó una amiga muy cercana que estuve de viaje, estuve en Houston y estuve de viaje en Estados Unidos y cuando llegó me dijo, los gringos están enloquecidos con esto y empezamos a entrar y a ver qué había y cómo era y qué funcionaba y le hemos estado como cacharreando y aprendiendo y viendo cómo funciona y realmente pues vemos que hay un potencial alto en la red. Entonces, pues Dani, si quieres nos cuentas un poquito como quiénes son los fundadores, dónde la fundaron y esas cositas que son bacanas saberlas y uno aprende de eso. Claro que sí. Bueno, mientras van ingresando, yo les voy a hablar un poquito de Clubhouse. Esta red inició el año pasado y yo creo que tuvo un pico muy alto por el tema de la pandemia y que la gente estaba en sus casas. Entonces creo que era una forma también de virtualmente reunirse, escuchar a otras personas, tener compañía, hacer conversaciones. Yo les voy contando, inició en California y como estos personajes que nos contaba Dani son de, pues eran de Google, de Pinterest, tenían todo el conocimiento, venían unos de Uber, entonces pues no solo conocimiento, sino que también tenían el networking para comenzar una red que ha ido cogiendo fuerza. En este momento en redes sociales es la número 28 en España, pues en las descargas, que uno dice en español, que uno dice que eso es poquito, pero hay que ver que pues está Facebook, que es la más usada, está Instagram, está Twitter, y uno va viendo que va teniendo una fuerza esta red. Y pues obviamente los grandes de las redes sociales, como sabemos que son Zuckerberg y Twitter y Facebook, pues ellos no se quedan viendo a ver qué pasa y cómo crecen los amigos, sino que también están en la guerra, pues porque ustedes saben que la generación de contenidos y tener seguidores, pues es un mercado donde todos quieren participar. Entonces ahí Dani me estaba contando que Facebook ha ido desarrollando algo. Sí, bueno, como Aire decía, estaba Oprah, Kevin Hart, Drake, Ashton Kutcher y muchos otros que se han unido a la red y han creado sus propios rooms como algo más cercano con sus fans o con la gente que quiere saber más de ellos. Y, y bueno, pues ahora los celos de sus competidores como Facebook, mismos dueños de Facebook e Instagram, Twitter, también están creando sus propias plataformas de audio, de broadcast, en donde se diferencia de un podcast que yo le decía a Iri, y yo, claro, ella me decía, a mí me sirve mucho Clubhouse en el auto, porque yo voy escuchando como ahí las conversaciones y eso, y decía, entonces es como un podcast, ¿no? Pero dice, claro, no, pero aquí no se quedan grabadas las conversaciones. Y yo, ok, claro, sí, un podcast yo lo escucho cuando cocino, cuando estoy haciendo ejercicio, cuando estoy en el auto, escojo como el tema y voy escuchando. Es muy parecido, pero acá no queda grabado, es como ese momento, ¿no? Entonces, ¿Cómo como cambia? resumen, Clubhouse es una app una red social que lleva un año en el mercado, tuvo su auge en pandemia porque el networking
de estas empresas en Silicon Valley, pues obviamente todo el mundo en su casa, no podían hacer las mismas reuniones, no podían conocerse, no podían intercambiar contactos. Entonces ahí tuvo fuerza esta red social y empezó a despegar súper fuerte. ¿En qué consiste? Son salas, uno entra a la app, son salas. En las salas hay alguien hablando de un tema, conversan sobre ese tema y todos los participantes tienen voz. O sea, la diferencia con lo que Dani nos está diciendo, que es como un podcast, es que yo en un podcast no puedo argumentarle a la persona que está hablando, no le puedo Es responder, no verdad. podemos conversar. En esta app, pues en esta red social, yo puedo aportar a la conversación en el room en el que esté. ¿Qué temas hay? Uno entra y hay de todo, vean, hay de panadería, hay de café, hay de movilidad, empezó muy fuerte con el tema de Bitcoin y de monedas digitales, que es donde se ha movido mucho. El propósito cuando la crearon es que fuera más social que de conocimiento, entonces decían que no iban a hablar de desarrollo de software porque obviamente pues los que la crearon saben de desarrollo, pero no han logrado ese propósito. O sea, también hay gente que habla de desarrollo de software y aprende de ahí y se generan conversaciones de gente alrededor de temas comunes. ¿Qué más nos cuentas, Dani? Más o Creo menos, que ese es como un diferenciador, que es más como temas comunes, temas de interés, yo creo que hasta de hobbies, cosas que uno no se imagina que pueden haber ahí, ¿no? Por eso dices, como hay de todo. Y es como que no tiene que necesariamente ser un webinar o un tutorial o algo, porque eso, no sé, tú lo aprendes también de otras plataformas que son muy buenas para eso y hasta visualmente. ¿No? Entonces yo, por ejemplo, si necesito aprender si desarrollo web o de cocina, voy a YouTube y veo un tutorial y estoy ahí viendo. O leer, ¿no? Pero si es algo ya de audio, de conversación, o sea, me imagino como que hasta ahora hay, ¿no? Los clubes de los libros, sí, ¿no? clubs de lectura hay Clubes de lectura. y Yo me hay imagino de, algo así, que es una pasión, un hobby, algo que yo tengo como de cierto estilo y me reúno una vez al mes y conversamos y qué opinas y qué piensas de esto, cuál tema igual, o de cocina, tips, cosas más como comunes. Eh, yo veía cuando yo ingresé como sí un montón como de opciones que no pensé que habían ahí, o sea, decía criptomonedas, pero también, por ejemplo, decía, te gusta, no sé, solo el tarde de vino, así, y yo como, a ver, hay room solo para eso, o como para conocer también a gente, o sea, solo como para conocer gente, pues o de yo, por idiomas. ejemplo, de qué salas hago parte, hago una de panadería, porque me gusta hacer panes, es un hobby. Sí, es Entonces verdad. entro a una de panadería y hablamos de panes, de masa madre, de harinas, es un tema. Otro tema, por ejemplo, hay uno que es todas las mañanas, que es de una marca de café de aquí de Medellín, que hacen todas las mañanas el café de la mañana a las 7 de la mañana. Entonces se habla de cafés, del origen del café, de dónde viene el café, de cómo es la cadena de valor del café, todo de cafés. Eh, Tengo otra de mercadeo digital, entonces cómo hacer, cómo medir tu audiencia, cómo funciona el embudo, cuáles son las mejores estrategias. O sea, hay de todo. En estos días entré a una de cómo vender productos por internet en inglés, entonces cuáles son las estrategias, cómo lo hacemos, chin. Pero, o sea, el universo entero de los temas caben ahí. Que sí tienen, que son espacios respetuosos, o sea, Ujú. es una red social donde, a diferencia, digamos, de las otras, es muy adulto el usuario, no es un usuario tan adolescente, digamos que no es tan fashion como pueden ser las Instagram, o que no es tan social como de fiesta y amigos como puede ser Facebook, pero tampoco es informativo como puede ser Twitter. Es una red donde lo que se comparte más que todo es conocimiento y aficiones, o sea, porque pues ahí se puede hablar de espiritualidad, o sea, puedes encontrar una red donde estén hablando de cómo funcionan los cristales y uno ver Yo y sí creo escuchar que eso. puede haber O eso. sea, no, O algo de los astros, no sé, sí, sí, o sea, no hay como temas cosas vetados. súper diferentes, súper raras que sí, hay gente que
aficionadas, ciertas cosas que uno no creería. Y hay esos nichos en los que uno se encuentra gente que comparte el mismo gusto. Y eso es creo que la parte más cool, ¿no? La parte como que une a estos grupos, a estas salas, que tal vez no lo encuentras en otra red porque ya se han enfocado en un propósito como más general. No sé, es como mi perspectiva. Por ejemplo, Facebook para mí es como donde está mi familia, es como mi directorio, Y es porque como si ves, social, como que en Facebook ves la fiesta, el paseo, o sea, uno rara vez, pues como que Facebook es más de lo social. ¿Quiénes son mis amigos? ¿Dónde están los del colegio? ¿dónde está la gente? Sí, ¿dónde está todo? Es Sí, como sí. mi directorio y ahí y en los álbumes de fotos y todo eso, como de recuerdo. Instagram ya se volvió mucho más visual, como mucho más de estilo de vida. Y Twitter es como para las noticias del momento, o sea, todo y la política, un poco más Sí, tú política eres para muy mí, político, muy de opinión, como y rápido, o sea, y de opinión y y rápido. Ajá, yo, por exacto. ejemplo, no soy muy usuaria de TikTok, le di la oportunidad, les confieso, aquí trabajando marketing digital, le di la oportunidad y realmente me pareció muy adolescente. Dije, bueno, a mis 19 años seguro lo hubiera disfrutado muchísimo, pero en este momento no le encontré como el swing. Yo sé que son videos, que ponemos música, que nos facilita poner los videos y que hay unas cuentas que se han desarrollado importantísimas a partir de TikTok, pero digamos que Clubhouse es lo opuesto, o sea, no tienes imagen, solo es la voz, solo es tu conocimiento acerca de un tema, no se hablan sino del tema que se puso en esa sala, o sea, no se salen a otros temas, no se desvían, y es muy respetuoso, o sea, hagan como una reunión, un símil que me hacía hoy uno de los emprendedores que ha utilizado muy bien la red, es que es como cuando ibas a eventos y había un conferencista que sabía mucho algo y al final de la conferencia se queda un grupo de gomosos preguntándole al conferencista, hablando con el conferencista. Entonces dice, el feeling que da Clubhouse es ese, cuando tú vas a una conferencia y te quedas al final con los más gomosos hablando del tema. Entonces, ese es más o menos el feeling de Clubhouse. ¿Por qué es importante entrar ahora? Yo no sé si les hemos contado, Dani, que por ahora solo está para iPhone, para Sí, iOS. Android todavía no lo tiene. Ellos han dicho que más o menos en 2 meses va a en el estar listo para verano, en Android. junio, sí, solo está para iPhone. Y So, no entiendo por qué se ha tratado de investigar como por una prueba o... lo que yo he entendido, en lo que he leído y he estado conversando es que ellos, pues es que lleva un año y en un Claro, año ha crecido demasiado rápido. Entonces que ellos se sienten como todavía como que están en beta, que están aprendiendo, que están viendo para dónde van y que además como no quedan grabadas las conversaciones y pues no quieren que haya trolls, que haya malos usos de la red, que haya pues algún tipo de bullying o cosas así. Entonces que ellos están aprendiendo cómo generar una seguridad, una comunidad que de verdad se respete y se maneje bien en el lugar. Y que ellos, pues por eso lo segmentan un poco, pero la idea es, inclusive ellos tienen un mensaje, la gente que descargue la app y no tenga iPhone, eh, hay un mensaje que dice, venga, separe su nombre para que cuando salgamos en Android, usted tenga su nombre guardado. Entonces, por ejemplo, ese es un tip que le dan a los community managers de compañías o de emprendedores que digan, venga, yo es que no tengo iPhone, pero cuando vaya a llegar a Android ya me van a haber robado mi nombre en la red. Entonces, no, sí, venga, eso es súper importante, ¿no? Mantener el nombre y ese era uno como de también de las recomendaciones de tratar de ingresar, porque se puede ingresar por Instagram, o sea, tanto con el usuario de Instagram o el de el de Twitter. Twitter, sí. O sea, se puede crear uno de cero o enlazarlo. Ujú. Pero la recomendación sí es que se enlace porque también, digamos, que así como lo que decíamos que Facebook es social, de dónde está la gente, Instagram es fashion, es estilo, esta se supone que es networking, entonces pues debes dejar tus datos.
Claro, porque es un networking, pero es un networking mucho más informal, ¿no? Porque a diferencia de LinkedIn, o sea, creo que es la red también más fuerte en el tema de networking, en el tema, en la parte profesional, en lo que tú sabes, tú tienes más conocimiento y en lo que tú quieres desarrollar, hacer esas conexiones con la gente que tú quieres. Pero es mucho más formal, ¿no? Es mucho En más... LinkedIn, pues digamos que el formato cambia porque en LinkedIn se escribe o se suben imágenes. Uh En -huh. este es con voz y en vivo. En cambio, en LinkedIn tú lo subes y la gente te escribirá y habrá alguna retroalimentación, pero aquí estás tú a tú con las personas que te están escuchando y te están haciendo preguntas. Entonces, digamos que no hay forma o sea, lo que se está mostrando en Clubhouse es tu conocimiento, o sea, es tu conocimiento sobre el tema, tus, tus creencias sobre el tema, porque no es solo conocimiento, es tu opinión y Claro, te opinión. vas a defender en vivo, o sea, vas a estar ahí en Sí, vivo frente a la gente y eso es lo que genera credibilidad, lo que genera clic, lo que te va a generar de verdad que esta red de verdad te haga networking y puedas usarla adecuadamente. ¿qué es lo que te contaba esta persona con la que conversaste de este emprendedor, la persona que tiene el negocio que cerró negocios por Clubhouse, ¿cierto? Pues sí, eso fue una conversación muy chévere porque cuando dijimos vamos a hacer Contar este un en poco a vivo, la gente como quién es. sí, se llama Juan José y él tiene un café que se llama Café La Vibe. Son de Medellín, ustedes saben, en Antioquia hay una tradición cafetera, hemos sido cafeteros toda la vida, en los 80 se empezó a caer el precio del café, es una historia para los que no son de Colombia, normal, porque entraron cafés de Brasil, cafés de Asia, que empezaron a competir en el mercado mundial y el café ha estado en desuso. Pero este muchacho lleva unos años en Medellín tratando de sacar cafés especiales de Colombia, exporta café, enseña a tomar café porque además los colombianos no sabíamos tomar café, o sea, nosotros producíamos el café, pero lo que nos tomábamos era como lo que quedaba, o sea, exportábamos las mejores versiones del café, pero nosotros no sabíamos tomar el café, ni sabíamos sus variaciones, ni las diferentes formas de prepararlo, que hay la Chemex, que hay la prensa francesa, que hay no sé qué, no sé qué, eso no estaba en nuestra cultura. Entonces, ¿qué empezó a hacer este muchacho, que es el de Café La Vibe? Empezó a hacer eh, unas catas de café donde nos empezó a educar, nos empezó a enseñar cómo eran los diferentes tipos de café, el olor, el sabor, la forma de preparación, cómo era la cadena de valor desde la producción hasta que nos lo tomamos y cómo eso repercute en la calidad. Eso lo hacía cuando él empezó su emprendimiento de manera presencial y eso le dio un crecimiento, eso lo ayudó a crecer y a irse forjando. Yo lo conocí hace más o menos 5 años, cuando yo trabajaba en el Parque del Emprendimiento, y era de esos emprendedores de la ciudad que se hacía clic con él y con su tema. ¿Y qué le pasó en pandemia? Empezó a ver que no podía hacer las catas de café, su negocio empezó a crecer mucho y también ya no era viable por la dedicación que tiene que tener el persona a persona de educarlos y empezó hace un mes a hacer una estrategia de tener el café de la mañana en Clubhouse. Y él todas las mañanas a las 7 de la mañana tiene un club donde se habla de café. ¿Qué dice él? No es vender. ¿Qué me ibas a decir, Dani? No, que digo todas las mañanas a las 7 de la mañana. ¿Y cuántas personas tiene conectadas en esa sala? Pues yo he entrado y ha habido 30, ha habido 50, ha habido 15, ha habido 20, pues eso sube y baja. Digamos que ayer y hoy ha sido mejor porque en Colombia estamos de vacaciones, pero realmente él me dice, no, pero los negocios que yo he hecho por Clubhouse no son tanto en Colombia, o sea, me ha servido para hacer exportaciones, para tener negocios afuera en un mes. Entonces, que ha cerrado 5 negocios. Entonces, ¿qué le decía yo? Ven, dinos, o sea, ¿cuál es la estrategia para hacer eso? Me decía, en Clubhouse lo que peor se ve es vender. O sea, que uno entre así como, ven, cómprame mi precio, mi producto, sino que lo que queda bien es entrar a compartir conocimiento y generar valor y escuchar a los otros. Y uno es crear tu sala y otro es entrar a la sala de otros. O sea, en tu sala llega gente, pero él dice, yo invito gente a mi sala, entrando a las salas de otros, alzando la mano, contando, invitándolos a mi sala y dejando mis datos, porque si no, Ah, no va a llegar nadie. claro.
Es como, sí, es tocando, o también esto que es como tocando puertas de otras salas, y así como que, mira, yo también tengo algo interesante que contar. Sí, tienes que invitar a la gente a Ujú, tu sala para que ujú, eso funcione, porque nadie, pues es difícil que la gente llegue de la nada sin conocerte. Lo claro. segundo, él dice, hay que ser consistente, o sea, si te entraron 2 personas, no importa, si te entraron 3, no importa, es seguir, 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 porque ser consistente es lo que va a hacer que la gente te conozca y siga entrando y siga viendo y sigan escuchándote y viendo tu tema. Y lo otro es siempre dejar tus datos. O sea, si no dejas tus datos, si no dices dónde te buscan, si no dices cómo contactarte, pues no vas a cerrar ningún No, negocio. O sea, entonces eso es como de los tips que él da, como la consistencia, como tener siempre, no importa si entró poquita gente, volver y entrar. Y él dice, por ejemplo, también tiene estrategia de Instagram, también tiene estrategia de Facebook. Y él decía, mira, es como si te dieran la oportunidad de entrar a Facebook de hace 20 años, de hace 19 años, o sea, cuando Zuckerberg estaba empezando, que a nosotros no nos llegó porque la versión en español se demoró un rato. Esta nos están dando la versión, o sea, lleva un año la red social, entonces dice, en este momento es donde está para crecer. Y además de eso, debemos aprender ahora porque si en 2 meses empieza con Android, lo que se construye ahora va a ser lo masivo en junio, julio. Entonces, si no hacemos eso masivo, o sea, si no aprendemos ya, cuando llegue lo masivo va a ser muy difícil. Me ponía ejemplos de la gente que monetiza en Instagram. ¿Quién monetiza hoy en Instagram? Pues el que empezó cuando Instagram era chiquito. Entonces dice, si hoy empezamos a construir Clubhouse, pues después podremos monetizar más fácil en Clubhouse. Entonces, casi que él decía, es la oportunidad, el embudo de desde que me conocen hasta que vendo en Clubhouse es muy rápido. O sea, es más acelerado. ¿Por qué? Porque me da la oportunidad de tener ese tú a tú que no me dan las otras redes porque ya son muy masivas, entonces no me construye. Pero sí, Dani, estás creo que no, vendiendo ahí sin necesidad de vender, sino le estás dando ese valor agregado y es iniciativa, o sea, ni siquiera estás tratando de luchar con esa venta, sino que es iniciativa del mismo prospecto que se acerca a ti interesado en algo que es de su agrado. Entonces, ya sí, por es ahí lo que inicia la llaman conversación. inbound, o sea, Ujú, que el es inbound. total inbound, o sea, es yo atraigo, atraigo y atraigo, nunca vendo, o sea, nunca lo hago de manera directa, sino que hago No, que mi cliente llegue a mí y llega a mí porque me tiene confianza, porque hacemos match, porque el tema que estoy hablando le interesa, le soluciona una necesidad y confía en mí. Él decía, ahí se genera confianza, que de sí. pronto uno en Facebook puede decir, como que, no sé, en Instagram, Ha como que de pasado tanto pronto. tiempo, claro, en las otras redes, Facebook, Instagram, todas, y se ha ya ha tenido, ya ha venido teniendo como una mala reputación el tema por la publicidad y ya no es lo mismo, ya no es lo mismo. Entonces acá es algo nuevo. ¿Crees que puede llegar a tener el mismo efecto las otras redes que Clubhouse o no? Pues Y habrá le luego en están sacando. Clubhouse Pues publicidad. lo Yo que creería yo que leí no. es que no pude encontrar, yo creo que todavía no está disponible en Twitter para nosotros en Latinoamérica, porque Twitter tiene Twitter Spaces, que es la competencia de Clubhouse que ya está al aire y ya hay Sí, usuarios que lo tienen. sí, este ya está. Pero, por ejemplo, yo creo que es que yo no tengo el número de seguidores en Twitter para que me lo den, o en Latinoamérica no está disponible, o en español no está disponible, pero todavía no he podido entrar. Lo investigué muchísimo, que veía que obviamente si tú ya tienes una red de seguidores en Twitter y te pasas a Spaces, pues si empiezas a hacer rooms en Twitter y hacer la misma dinámica de conversación sobre el tema, pues no te va a tocar crear la masa de seguidores que tienes que crear en Clubhouse porque está nueva. Eso es una Claro. ventaja de Twitter Spaces. O sea, ya tienes cultivados unos seguidores. Pues yo tengo 300 seguidores, pero es mejor 300 que cero. O sea, si fuera a construir si fuera a empezar, pues sería mejor empezar en Twitter. Y lo que leí es que Twitter Spaces, a diferencia de Clubhouse,
tiene emoticons. Entonces, pues le pueden dejar likes, pueden aplaudir al compañero sin tener que hablar, porque en Clubhouse hay que hablar y como que la experiencia no es tan fácil, porque uno en video uno se ve y digamos que la expresión ayuda a la comunicación, pero esa comunicación solo de voz, lanzarse al ruedo, hablar, y uno prende el micrófono y al principio Pero es yo como creo que más perdido. bien es más fácil, Liri, porque yo siento como No, que en video es más difícil como que uno mostrar su cara. Si ya pongo la voz, es más bueno, fácil, es como, lo que pasa es que cada sí. uno confía en sus habilidades. Mi habilidad no es la voz. Entonces me generó como, uy, venga, esto solo con voz. Y además de eso, uno al principio se pierde porque venimos de plataformas como Google, pues las de reuniones, Zoom, Teams, que uno alza la mano, le dan la palabra. No, esto es, abra el micrófono y hable. Entonces uno es como diciendo, ¿en qué momento puedo hablar? ¿Cómo no interrumpo al Como cuál es mi compañero? Y si uno quiere abrir un club, o sea, ya tener una estrategia consistente en Clubhouse, pues debe haber hecho primero 3 salas. Entonces hay como unas instancias. Uno entra porque alguien lo invitó, tiene que tener iPhone en una invitación directa. Entonces la gente tiene como 2 o 3 invitaciones al principio, entonces por eso se ha generado como ese tono de exclusividad, aunque los desarrolladores no querían ser tan exclusivos, pero eso se ha desarrollado por ese lado. Y después tiene que abrir salas, tiene que ir abriendo salas con temas y cuando ya has abierto 3 salas te permiten hacer un club para invitar gente a tu club. Entonces, pues yo he llegado a abrir salas que han durado poco, pero he estado en salas, por ejemplo, en español hay salas que uno encuentra con 300 personas y en inglés he visto salas hasta de 3.000 personas hablando. Entonces, por eso es como esa cultura de Y quién hay habla cuando habla. estas salas los domingos, ¿no? Que son, que hacen los fundadores dándote tips. Sí, uno de los tips que hay importantes es que los domingos eh, los 2 fundadores que son Rowan Seth y Paul Davidson hacen unas salas y ellos son los que van contando qué va pasando y para dónde va el algoritmo y entonces de ahí sacan los tips para la estrategia. Entonces, pues lo primero que hay que hacer es seguirlos, casi que la app de una cuando entras a Clubhouse te pone como a seguirlos de una directamente, pero uno los puede dejar de seguir y uno dice, ¿quiénes son estos dos? No los voy a seguir, qué pereza. Y resulta que es que hay, que es que ahí está la magia del asunto, en seguirlos a ellos dos y entenderlos. Ellos, por ejemplo, pueden llegar a tener 3.000 personas en un room preguntándoles para dónde va la red social y qué pasa con la red social. O sea, ellos son, ¿Un límite será? obviamente. Sí debe haber algún límite. Leí No, en alguna parte que puede haber 5.000 usuarios en una sola llamada. Leí en alguna parte, pero no lo he visto, no sé cómo funciona exactamente, pero 5.000 es mucho para gente que se une libremente, porque digamos, voy a compararlo con otras salas de reuniones, por ejemplo, Teams tiene salas de reuniones que yo sé que se hacen reuniones hasta de 16.000 personas, pero con sí. una opción paga, donde se le manda un link a las personas, con una invitación específica. Entonces no es, o sea, hay compañías que pueden tener reuniones en Sí, es Teams. como Zoom, igual, o sea, para hacer los webinars, las conferencias virtuales, hay que pagar cierto monto para que puedas hacer estos eventos, ¿no? Pero Exactamente. Clubhouse, ¿será que hay futuro este año alguna conferencia o algo así virtual? O solo de audio. Imagina. Es posible, pues me imagino que el lanzamiento cuando vaya a ser a Android va a llegar con mucha fuerza porque es el paso que sigue y es masificarse. Y en este momento lo que poníamos en nuestra invitación al live es estos grandes de Silicon Valley están en una guerra. Esa gente no debe estar durmiendo por ser el primero que saque los rooms masivos. O sea, Zuckerberg no debe estar tranquilo viendo cómo crece Clubhouse. No. En Twitter ya sacaron la opción, está en opción beta, pero seguro van a seguir trabajando para ver quién gana. Entonces, digamos, pues a mí me emociona cómo son estos negocios, pues porque uno se acuerda de la historia de Snapchat,
que el muchacho de Snapchat creció, iba súper bien y no sé qué, y entonces le hicieron, vení, yo te compro, y él no quería vender, y te invierto, y él no quería, y finalmente lo fueron como poniendo de ladito. Entonces uno ve como estos grandes cómo construyen, pero ahí también me pregunto, pero si el mismo Zuckerberg ha salido en rooms de Clubhouse, entonces ¿será que es que ya tienen unas alianzas y ya tienen por ahí unos trabajos que están ¿Ese haciendo en está en conjunto? Clubhouse? No, no lo he visto. Lo han invitado a entrevistas y ha Oh, ido a entrevistas y ha conversado en clubes donde ha sido el invitado principal. Entonces uno dice, de pronto también es que son pues cercanos y es parte del negocio hacer esa competencia. Pues eso es sí, sí, sí. aquí Sí, tienes que viendo. estar en el medio. No, no hay Sí, manera de librarse, así sea tu competidor, así sea donde no quisieras estar, pero si es que ahí está la gente, si es que ahí está tu nicho, si es que ahí está el mercado, tienes sí, otros canales digitales. el emprendedor de Café La Vibe, que es, él hace a las 7 de la mañana el Café Club de todas las mañanas en Clubhouse, me decía, uno empieza con susto y empieza a llegar la gente. Y hay unos rooms que son como los que en español tienen más éxito. Hay uno que se llama CNN, que es como no N, CNN es un noticiero Sí, sí, colombiano, sí. pero este es CNN, o sea, es súper en español y es como una parodia de ese noticiero. Entonces, que ese es de los Sí. recomendados. Sí, CNN, que ese es súper recomendado. También me decía que Mesa Redonda, que son los martes y los jueves, se recomienda también. Obviamente el de él, que es Café Club. Bueno, pues finalmente, tips para estar en Clubhouse. Uno, tienes que tener una invitación desde alguien que tenga un iPhone, debes tener un iPhone para unirte. Segundo, hay que crear 3 salas antes de poder tener un club. Si eres un community manager, si manejas una marca, la idea es llegar a crear el club de tu marca. Lo tercero es seguir a los desarrolladores y no perderse las conversaciones de ellos los domingos. Y lo último es, recuerden, ojalá que lo linkeen con Twitter o con Instagram para que puedan hacer match con sus usuarios. Y Dani se nos fue. Entonces, pues finalmente vamos a ir cerrando nuestro en vivo de Factor Engagement con los tips que tenemos para entrar a Clubhouse. Ojalá no se lo pierdan, es una app pues que viene en crecimiento, que es una oportunidad grande para los que tienen negocios propios, para los que quieren llegar a mercados grandes. En este momento la oportunidad está en lo internacional. Entonces vamos terminando por ahora y les agradecemos mucho por habernos acompañado. José, chao. Chao.